Libro segundo. La Tierra dominada por los marcianos. Capítulo 1. Aplastados. En el primer libro me he apartado un tanto de mis aventuras para relatar las experiencias de mi hermano. Y durante el transcurso de los acontecimientos narrados en los últimos 2 capítulos, el cura y yo hemos estado ocultos en la casa abandonada de Halliford, donde huimos para escapar del humo negro. Allí reanudo mi narración. Estuvimos en esa casa el domingo por la noche y todo el día siguiente, que fue del pánico, en una islita de luz separada del resto del mundo por el humo negro. No podíamos hacer otra cosa que esperar en la mayor inactividad durante esas 48 horas. Yo estaba terriblemente ansioso por mi esposa. Me la figuré en Leatherhead, aterrorizada, en peligro, llorándome ya por muerto. Me paseé por las habitaciones y lancé exclamaciones al pensar en cómo me hallaba apartado de ella y en todo lo que podría ocurrir durante nuestra separación. Sabía que mi primo era hombre capaz de hacer frente a cualquier emergencia, pero no era la clase de individuo que se diera cuenta del peligro con prontitud y que obrara sin pérdida de tiempo. Lo que se necesitaba en esos momentos no era bravura, sino circunspección. Me consolaba, no obstante, la creencia de que los marcianos iban hacia Londres, alejándose de ella. Esos vagos temores me tornaron demasiado sensitivo. Pronto me sentí irritado ante las constantes exclamaciones del cura. Me harté de ver su egoísta desesperación. Después de reñirle inútilmente, me aparté de él, quedándome en un cuarto en que había globos, juegos y cuadernos, y me siguió hasta allí. Me fui al desván y me encerré. A fin me siguió hasta allí. Me fui al atillo y me encerré, a fin de estar a solas con mis preocupaciones. Todo ese día y la mañana del siguiente estuvimos completamente cercados por el humo negro. El domingo por la noche vimos señales de que había gente en la casa vecina, una cara en una ventana y algunas luces que se movían, así como también el ruido de una puerta al cerrarse. Mas no sé quiénes eran ni qué fue de ellos. Al día siguiente no los vimos más. El humo negro se deslizó lentamente hacia el río durante toda la mañana del lunes, acercándose cada vez más a nosotros y pasando, al fin, por el camino próximo a la casa que nos servía de escondite. Alrededor del mediodía se presentó un marciano para dispersar el humo con un chorro de vapor, que silbó al tocar las paredes, destrozó todas las ventanas y quemó la mano del cura cuando éste huyó de la sala. Cuando nos adelantamos, al fin, por las habitaciones empapadas y volvimos a mirar hacia afuera, el terreno exterior parecía haber sido cubierto por una abundante nieve negra. Al mirar hacia el río nos asombró ver algo rojo que se mezclaba con la negrura de la campiña quemada. Por un tiempo no comprendí en qué sentido afectaba esto nuestra situación, salvo que nos veíamos libres, al fin, del terrible humo negro. Pero después caí en la cuenta de que ya no estábamos prisioneros, de que podíamos escapar. Tan pronto como me di cuenta de esto, volví a formular mis planes de acción. Pero el cura se mostró poco razonable y nada dispuesto a seguirme. Aquí estamos a salvo, expresó varias veces. Decidí dejarlo. Ojalá lo hubiera hecho. Mejor preparado ahora por las enseñanzas del artillero, busqué alimento y bebida, había hallado aceite y algunos trapos para tratar mis quemaduras, y tomé también un sombrero y una camisa de franela que estaban en uno de los dormitorios. Cuando mi compañero se dio cuenta de que me iría solo, se decidió al fin a acompañarme, y como reinó la calma durante toda la tarde, partimos a eso de las 5 por el camino ennegrecido que se extendía hacia Sunbury. En esta población, así como también a lo largo del camino, había cadáveres tendidos en diversas actitudes, tanto de hombres como de caballos, carros volcados y maletas diseminadas, todo ello cubierto por un polvo negro. Aquel manto de polvo negro me hizo pensar en lo que había leído sobre la destrucción de Pompeya. Llegamos a Hampton Court sin dificultades,
y allí nos alivió un tanto ver un trozo de terreno herboso que asomaba por entre la negrura circundante. Cruzamos Worship Park, por donde avistamos a algunos hombres y mujeres que se alejaban en dirección a Hampton, y así llegamos a Twickenham. Aquellas eran las primeras personas que veíamos. Del otro lado del camino, más allá de Ham y Petersham, los bosques seguían ardiendo. Twickenham no había sufrido los efectos del rayo calórico ni del humo negro, y allí encontramos a algunas personas, aunque nadie pudo darme ninguna noticia. En su mayoría eran como nosotros y aprovechaban la calma momentánea para cambiar de refugio. Tengo la impresión de que muchas de las casas seguían ocupadas por sus atemorizados dueños, los cuales no se atrevían a huir. Allí también veíase la evidencia de una fuga apresurada por el camino. Recuerdo vívidamente 3 bicicletas destrozadas y aplastadas por las ruedas de los vehículos que les pasaran por encima. Alrededor de las 8:30 cruzamos el puente de Richmond, y al hacerlo noté que flotaba por el río una gran masa roja de varios metros de anchura. No sé lo que era, no tuve tiempo para estudiarla y la consideré como algo más horrible de lo que resultó ser en realidad. También allí, en el lado de Surrey, estaba el polvo negro que fuera humo, y muchos cadáveres cerca de la estación. No vimos a los marcianos hasta que nos encontramos a cierta distancia de Burns. A lo lejos avistamos a un grupo de 3 personas que corrían por una calle transversal en dirección al río. Colina arriba, en el pueblo de Richmond, estaba ardiendo. En las afueras de la población no había rastros del humo negro. De pronto, cuando nos acercábamos a Kew, llegó corriendo un grupo de gente y sobre los tejados vimos la parte superior de una de las máquinas guerreras de los marcianos, a menos de 100 metros de nosotros. Nos quedamos anonadados ante el peligro, y si el marciano hubiera mirado hacia abajo, habríamos perecido de inmediato. Estábamos tan aterrorizados que no nos atrevimos a seguir adelante, sino que nos desviamos para escondernos en el cobertizo de un jardín. Allí se acurrucó el cura, llorando silenciosamente y negándose a moverse. Pero mi idea de llegar a Leatherhead no me daba descanso. Al oscurecer volví a salir. Avancé por entre los setos y a lo largo de un paisaje paralelo a una casa, que se elevaba en medio de un amplio terreno, saliendo hacia el camino que iba a Kew. El cura salió entonces del cobertizo para seguirme. Aquella segunda salida fue la locura más grande que cometí, pues era evidente que los marcianos se encontraban en los alrededores. No acababa de alcanzarme mi compañero cuando vimos otro de los gigantes en dirección a New Lodge. 4 o 5 figuras negras corrían frente a él por un campo, y enseguida nos dimos cuenta de que el marciano los perseguía. En 3 zancadas estuvo junto a ellos, y los fugitivos se alejaron de entre sus piernas en todas direcciones. No empleó su rayo calórico para matarlos, sino que los fue apresando, uno por uno. Aparentemente, los arrojaba al interior de un gran cajón metálico que llevaba colgado detrás, tal como los canastos que llevan pendientes del hombro los pescadores. Fue la primera vez que comprendí que los marcianos podrían tener otras intenciones que no fueran la de destruir a la humanidad vencida. Por un momento nos quedamos petrificados. Luego giramos sobre nuestros talones y transpusimos la puerta que teníamos a nuestra espalda para entrar en un jardín que estaba completamente cerrado. Caímos luego en una zanja y allí nos quedamos, sin atrevernos a susurrar siquiera hasta que brillaron las estrellas del cielo. Creo que eran ya las 11 de la noche cuando cobramos suficiente valor para salir de nuevo. Esta vez no nos aventuramos por el camino, sino que avanzamos sigilosamente por entre los setos y plantaciones, mientras que estudiábamos la oscuridad circundante en busca de los marcianos, que parecían hallarse en todas partes. En un punto pasamos sobre un área quemada y ennegrecida que ahora estaba enfriando. Vimos también un número de cadáveres horriblemente quemados en la cabeza y los hombros, pero con las piernas intactas. A unos 15 metros de una hilera de cañones destrozados, había numerosos caballos muertos. Sheen había escapado de la destrucción, pero la aldea estaba silenciosa y desierta.
Allí no encontramos muertos, aunque la noche era demasiado oscura para que pudiéramos ver las calles laterales. En Shin se quejó de pronto mi compañero de que sufría hambre y sed, y decidimos probar suerte en una de las casas. La primera en la que entramos, después de forzar una ventana, era una villa apartada de las demás. Allí no encontramos otro comestible que un trozo de queso viejo. Mas había agua para beber y me apoderé de un hacha pequeña que me serviría para entrar en alguna otra vivienda. Cruzamos el camino hasta un lugar donde él mismo describe una curva en dirección a Mortlake. Allí se elevaba una casa blanca en el centro de un jardín cerrado, y en la despensa encontramos cierta cantidad de alimentos. Había 2 panes grandes, un bistec crudo y medio jamón. Doy estos detalles tan precisos porque ocurrió que estábamos destinados a subsistir con esas provisiones durante los 15 días siguientes. Bajo un anaquel encontramos varias botellas de cerveza y había 2 bolsas de alubias y un poco de lechuga. La alacena daba una cocina en la que había leña. En un armario descubrimos cerca de una docena de botellas de vino, latas de sopa y salmón y 2 latas de bizcochos. Nos sentamos en la cocina sin atrevernos a encender la luz y comimos pan y jamón, bebiendo también el contenido de una botella de cerveza. El cura, que seguía mostrándose atemorizado e inquieto, sugirió que siguiéramos el viaje, y yo le estaba recomendando que repusiera sus fuerzas con el alimento cuando sucedió lo que habría de aprisionarnos. Todavía no puede ser medianoche, dije. En ese momento hubo un destello cegador de luz verdosa. Toda la cocina quedó iluminada fugazmente para oscurecer casi enseguida. Siguió luego una conmoción tal como jamás he vuelto a oír. Casi instantáneamente resonó detrás de mí un tremendo golpe. El estrépito de muchos vidrios, un estruendo y el ruido de las paredes que se desplomaban a nuestro alrededor. Acto seguido, se nos vino encima el revoque del cielo raso, haciéndose añicos sobre nuestras cabezas. Yo caí contra la manija del horno y quedé atontado. Estuve sin sentido durante largo rato, según me dijo luego el cura, y cuando me recobré estábamos de nuevo en la oscuridad, y tenía la cara empapada en sangre que le emanaba de una herida en la frente. Por un tiempo no pude recordar lo que le había pasado. Luego me fui haciendo cargo poco a poco de lo sucedido. ¿Está mejor?, me preguntó el cura en voz muy baja. Me senté entonces para responderle. No se mueva, me dijo. El piso está cubierto de fragmentos de loza y vasos del armario. No se puede mover sin hacer ruido, y creo que ellos están fuera. Nos quedamos tan en silencio que pudimos oír mutuamente el sonido leve de nuestra respiración. Todo parecía en calma, aunque en cierta oportunidad cayó un poco de reboque en la pared y dio en el suelo con un golpe sordo. En el exterior y muy cerca de nosotros resonaba un ruidito metálico e intermitente. «Eso», dijo el cura cuando se repitió el sonido. «Sí», repuse, «pero ¿qué es?» «Un marciano». Volví a prestar atención. «No se parece al rayo calórico», expresé, y por un momento tuve la idea de que una de las máquinas guerreras de los marcianos había tropezado con la casa, tal como aquella otra que viera derribar la torre de la iglesia de Shepperton. Nuestra situación era tan extraña e incomprensible que durante 3 o 4 horas, hasta que llegó el alba, no nos movimos casi nada. Y entonces se filtró la luz al interior de la casa, aunque no por la ventana, que siguió oscura, sino por una abertura triangular entre un tirante y un montón de ladrillos rotos en la pared a nuestra espalda. Por primera vez vimos vagamente la cocina en que nos hallábamos. La ventana había sido destrozada por una masa de tierra negra que llegaba hasta la mesa en la que habíamos estado sentados. Fuera, la tierra se apilaba hasta gran altura contra el costado de la casa. En la parte superior del marco de la ventana, pude ver un caño arrancado del suelo. El piso estaba cubierto de losa destrozada. El extremo de la cocina, que daba el cuerpo principal del edificio, estaba derribado, y como por allí brillaba la luz del día, era evidente que la mayor parte de la casa se había desplomado.
Contrastando vívidamente con toda esa ruina, vimos que el armario estaba intacto con gran parte de su contenido. Al acercarse la luz, observamos por la abertura de la pared el cuerpo de un marciano que, según supongo, montaba la guardia junto al cilindro, todavía candente. Ante tal espectáculo nos alejamos todo lo posible de la luz y fuimos hacia la oscuridad del lavadero. Bruscamente me hice cargo de lo ocurrido. El quinto cilindro, susurré. El quinto disparo de Marte ha dado en esta casa y nos ha atrapado entre las ruinas. Durante un momento estuvo el cura en silencio. Luego murmuró: «Que Dios se apiade de nosotros». Poco después lo hizo sollozar por lo bajo. Con excepción de ese sonido, guardamos el más absoluto silencio. Por mi parte, apenas si me atreví a respirar y me quedé con los ojos clavados en la luz débil que llegaba por la puerta de la cocina. Alcanzaba a ver apenas la cara pálida del cura, su cuello y sus puños. En el exterior comenzó a resonar un martillo metálico, al que siguió un ulular violento. Un momento más tarde, tras un intervalo de silencio, oímos un silbido como el escape de una máquina de vapor. Estos ruidos, en su mayor parte misteriosos, continuaron de manera intermitente y parecieron incrementar el número en medida que transcurría el tiempo. Después, oímos golpes mesurados y una vibración violenta, que hizo temblar todo lo que nos rodeaba y saltar los recipientes que había en el armario. En cierta oportunidad se eclipsó la luz y la entrada de la cocina quedó completamente a oscuras. Durante muchas horas nos quedamos allí, acurrucados en silencio y temblorosos, hasta que, al fin, se agotaron nuestras fuerzas. Pasando un lapso que me desperté hambriento, creo que debe haber transcurrido la mayor parte del día antes que despertara. Mi hambre era tan insistente que me obligó a entrar en acción. Le dije a mi compañero que iba a buscar alimentos y avancé a tientas hacia la despensa. Él no me respondió, pero tan pronto como empecé a comer le oí acercarse arrastrándose. Capítulo 2. Lo que vimos desde las ruinas. Después de comer volvimos al lavadero, y allí debo haberme dormido otra vez, pues cuando levanté de nuevo la cabeza me encontré solo. La vibración y los golpes continuaban con persistencia cansadora. Varias veces llamé al cura en voz baja, y al fin avancé a tientas hasta la puerta de la cocina. Todavía era de día, y le vi al otro lado del cuarto apoyado contra la abertura triangular que daba al lugar donde se hallaban los marcianos. Tenía los hombros levantados y no pude verle la cabeza. Oí una serie de ruidos, casi como los que predominan en un taller mecánico, y las paredes temblaban con la vibración contigua de los golpes. A través de la abertura pude ver la copa de un árbol teñida de oro y el azul del cielo tranquilo de la tarde. Por un momento me quedé mirando al cura, y al fin avancé con gran cuidado por entre los fragmentos de losa que cubrían el piso. Toqué la pierna de mi compañero, y él dio un respingo tan violento que derribó un trozo de revoque, haciéndolo caer al suelo con fuerte ruido. Le así del brazo temiendo que gritara, y durante largo rato nos quedamos completamente inmóviles. Después me volví para ver lo que quedaba de la pared. La caída del revoque había dejado una raja vertical, y levantándome con cuidado sobre el tirante, pude mirar por allí hacia lo que el día anterior fuera un tranquilo camino suburbano. Vasto fue el cambio que observé. El quinto cilindro debe haber caído exactamente sobre la casa que visitáramos primero. El edificio había desaparecido, completamente pulverizado y lanzado a los cuatro vientos por el golpe. El cilindro yacía ahora mucho más abajo de los cimientos originales, en un profundo agujero, ya mucho más amplio que el pozo que viera John Walking. Toda la tierra de alrededor había saltado ante el tremendo impacto y formaba montones que tapaban las casas adyacentes. Había salpicado igual que el barro al recibir el golpe violento de un martillo. Nuestra casa habíase desplomado hacia atrás. La parte delantera, incluso el piso bajo, estaba completamente destruida. Por casualidad se salvaron la cocina y el lavadero, los cuales estaban ahora sepultados bajo tierra y las ruinas por todas partes menos por el lado que daba al cilindro.
Estábamos, pues, al borde mismo del gran foso circular que los marcianos se ocupaban en abrir. Los golpes que oíamos procedían de atrás, y a cada momento se levantaba una nube de vapor verdoso que nos obstruía la visión. El proyectil habíase abierto, ya en el centro del pozo y sobre el borde más lejano del agujero, entre los restos de los setos, vimos una de las grandes máquinas de guerra, abandonada ahora por su ocupante y destacándose en toda su altura contra el cielo. Al principio no me fijé mucho en el pozo o el cilindro, aunque me ha resultado más conveniente describirlos primero. Lo que más me llamó la atención en aquellos momentos fue el extraordinario mecanismo reluciente que realizaba trabajos en la excavación, y también las extrañas criaturas que se arrastraban lenta y penosamente sobre un montón de tierra próximo. El mecanismo me interesó más que nada. Era uno de esos complicados aparatos que después dimos en llamar máquinas de trabajo, y cuyo estudio ha dado ya un tremendo impulso a los inventos terrestres. A primera vista parecía ser una especie de araña metálica dotada de 5 patas articuladas y muy ágiles, y con un número extraordinario de palancas, barras y tentáculos. La mayoría de sus brazos estaban metidos en el cuerpo, pero con 3 largos tentáculos retiraba un número de varas, chapas y barras que fortificaban las paredes del cilindro. Al irlas extrayendo, se levantaba para depositarlas sobre un espacio llano que tenía detrás. Sus movimientos eran tan rápidos, complejos y perfectos que al principio no la tomé por una máquina, a pesar de su brillo metálico. Las máquinas de guerra estaban extraordinariamente bien coordinadas en todos sus movimientos, pero no podían compararse a la que miraba ahora. La gente que nunca ha visto estas estructuras y solo puede guiarse por los vanos esfuerzos de dibujantes y descripciones imperfectas de testigos oculares, como yo, no se da cuenta de la cualidad de vida que poseían. Recuerdo particularmente la ilustración incluida en uno de los primeros folletos que se publicaron para dar al público un relato consecutivo de la guerra. Es evidente que el artista hizo un estudio apresurado de una de las máquinas guerreras, y allí terminaba su conocimiento de la materia. Las presentó como trípodes fijos, sin flexibilidad ninguna y con una monotonía de efecto muy engañadora. El folleto que contenía estos dibujos estuvo muy en boga, y lo menciono aquí simplemente para advertir al lector contra la impresión que se puedan haber creado. Se parecían tanto a los marcianos que yo vi en acción cómo puede parecerse un muñeco holandés a un ser humano. En mi opinión, el folleto habría resultado mucho más útil sin ellos. Al principio, como dije, la máquina de trabajo no me dio la impresión de que fuera tal, sino más bien una criatura parecida a un cangrejo con un tegumento reluciente, mientras que el marciano que la controlaba y que con sus delicados tentáculos provocaba sus movimientos me pareció simplemente el equivalente a la porción cerebral del cangrejo. Pero cuando percibí la semejanza de su pie gris castaño y reluciente con la de otros cuerpos que se hallaban tendidos en el sucio, y entonces me hice cargo de la verdadera naturaleza del habilísimo obrero. Al darme cuenta de esto, mi interés se desvió entonces hacia los verdaderos marcianos. Ya había tenido una impresión pasajera de ellos, y no oscurecía ahora mi razón el primer momento de repugnancia. Además, me hallaba oculto e inmóvil y no me veía obligado a huir. Vi entonces que eran las criaturas más extraterrestres que imaginarse pueda. Eran enormes cuerpos redondeados, más bien debería decir cabezas, de 1,20 m de diámetro, y cada uno tenía delante una cara. Esa cara no tenía nariz. Los marcianos parecen no haber tenido el sentido del olfato, sino solo un par de ojos muy grandes y de color oscuro, y debajo de ellos una especie de pico carnoso. En la parte posterior de la cabeza o cuerpo, no sé cómo llamarlo, había una superficie tirante que oficiaba de tímpano, y a la que después se ha considerado como la oreja, aunque debe haber sido casi inútil en nuestra atmósfera más densa que la de Marte.
En un grupo alrededor de la boca había 16 tentáculos delgados y semejantes a látigos, dispuestos en 2 montones de 8 cada uno. Estos montones han sido llamados manos por el profesor House, el distinguido anatomista. Cuando vi a esos marcianos parecían todos esforzarse por alzarse sobre esas manos, pero naturalmente, con el peso aumentado, debido a la mayor gravedad de la Tierra, esto les resultaba imposible. Hay razones para suponer que en su planeta materno deben haber avanzado sobre ellos con relativa facilidad. Diré de paso que el estudio de estos seres ha demostrado después que su anatomía interna era muy sencilla. La mayor parte de la estructura era el cerebro, que enviaba enormes nervios a los ojos, oreja y tentáculos táctiles. Además de esto, estaban los complicados pulmones, a los que daba la boca directamente, y luego el corazón y las arterias. La laboriosa función pulmonar, causada por nuestra atmósfera más densa y por la mayor atracción gravitacional, era claramente evidente en los compulsivos momentos de sus cuerpos. Y esto es el total de los órganos marcianos. Por extraño que el detalle pueda parecer un ser humano, todo el complejo aparato de la digestión, que forma la mayor parte de nuestros cuerpos, no existe en los marcianos. Eran cabezas, solamente cabezas, entrañas no tenían, no comían y naturalmente no tenían nada que digerir. En cambio, se apoderaban de la sangre fresca de otros seres vivientes y la inyectaban en sus venas. Yo mismo los he visto hacer esto, como lo mencionaré a su debido tiempo. Pero aunque se me tache de escrupuloso, no puedo decidirme a describir lo que no me fue posible estar mirando mucho tiempo. Baste decir que la sangre obtenida de un animal todavía vivo, en la mayoría de los casos de un ser humano, era introducida directamente en el canal receptor por medio de una pipeta pequeña. Sin duda alguna, la sola idea de este procedimiento nos resulta horriblemente repulsiva, mas al mismo tiempo opino que deberíamos recordar lo repulsivos que habrían de parecer nuestros hábitos carnívoros a un conejo dotado de facultades razonadoras. Son innegables las ventajas fisiológicas de la práctica de la inyección de sangre. Para aceptarlas, basta pensar en el tremendo derroche de tiempo y energía que es para los humanos la función de comer y el proceso digestivo. Nuestros cuerpos están constituidos casi por completo por glándulas, conductos y órganos cuya función es la de convertir en sangre los alimentos más heterogéneos. Los procesos digestivos y sus reacciones sobre el sistema nervioso consumen nuestras fuerzas y afectan nuestras mentes. Los hombres suelen ser felices o desdichados según tengan el hígado sano o enfermo, o de acuerdo con el funcionamiento de sus glándulas gástricas. Pero los marcianos se encuentran elevados en un plano superior a todas estas fluctuaciones orgánicas de estados de ánimo y emoción. Su innegable preferencia por los hombres para que les sirvieran de alimento se explica en parte por los restos de las víctimas que trajeron con ellos desde Marte como provisión. Estas criaturas, según podemos juzgar por los despojos que cayeron en manos humanas, eran bípedos, con frágiles esqueletos silíceos, como el de las esponjas silíceas, y débil musculatura, de 1,80 m de estatura, cabeza redonda y grandes ojos. Al parecer, trajeron 2 o 3 en cada cilindro y todos murieron antes de que llegaran a la Tierra. Es mejor que así fuera, pues el esfuerzo de querer pararse en nuestro planeta habría destrozado todos los huesos de sus cuerpos. Y ya que estoy ocupado en esta descripción, agregaré algunos detalles que, aunque no fueron evidentes para nosotros, en aquel entonces permitirán al lector que no los conoce formarse una idea más clara de lo que eran estas criaturas tan belicosas. En otros 3 puntos diferían fisiológicamente de nosotros. Estos seres no dormían nunca, como no lo hace el corazón del hombre. Como no tenían un gran sistema muscular que debiera recuperarse de sus fatigas, la extinción periódica que es el sueño era desconocida para ellos. No parecen haber conocido lo que es el cansancio. En nuestra tierra jamás pudieron moverse sin hacer grandes esfuerzos. Sin embargo, estuvieron en movimiento hasta el último minuto. Cumplían 24 horas de labor durante el día,
como quizá lo hagan en la Tierra las hormigas. Además, por extraño que parezca en un mundo sexual, los marcianos carecían de sexo y por tanto se veían libres de las tumultuosas emociones causadas en los seres humanos por esta diferencia. Ya no cabe la menor duda de que un marciano joven nació aquí, en la Tierra, durante la contienda, y se le halló herido a su padre, como un pimpollo, tal como aparecen los bulbos de los lirios o los animales jóvenes en el pólipo de agua dulce. En el hombre y en todas las formas más adelantadas de vida terrestre, ese sistema de crecimiento ha desaparecido, pero aún en la Tierra fue, sin duda, el que primó al principio. Entre los animales más bajos de la escala, y aún hasta en los tunicados, aquellos primeros primos de los animales vertebrados, los dos procesos ocurren por igual, pero finalmente el método sexual terminó por sobrepasar a su competidor. En Marte, empero, ha ocurrido lo contrario. Vale la pena comentar que cierto escritor de reputación cuasi científica, que escribió mucho antes de la invasión marciana, profetizó para el hombre una estructura final no muy diferente de la predominante en los marcianos. Según recuerdo, su profecía fue publicada en noviembre o diciembre de 1893 en una publicación extinta ya hace tiempo, el Paul Malibot Jet, y no he olvidado una parodia de la misma que apareció en un periódico premarciano llamado Punch. Declaró, escribiendo en son de chanza, que la perfección de los adelantos mecánicos terminaría por reemplazar a los órganos y la perfección de las sustancias químicas a la digestión, que tales externos, tales como el pelo, la nariz, los dientes, las orejas, la barbilla, no eran partes esenciales del ser humano, y que la tendencia de la selección natural llegaría a suprimirlos en los siglos venideros. Solo el cerebro requería como necesidad cardinal. Solo una parte del cuerpo tenía un motivo verdadero para subsistir, y con ello se refería a la mano, maestra y agente del cerebro. Mientras que el resto del cerebro se empequeñeciera, las manos se agrandarían. Muchas palabras acertadas se escriben en broma y en los marcianos tenemos la prueba innegable de la supresión del aspecto animal del organismo por la inteligencia. Por mi parte, no me cuesta creer que los marcianos pueden ser descendientes de seres no muy diferentes a nosotros. Con el correr de las edades se fueron desarrollando el cerebro y las manos. Estas últimas se convirtieron, al fin, en dos grupos de delicados tentáculos, a expensas del resto del cuerpo. Sin el cuerpo es natural que el cerebro se convierta en una inteligencia más egoísta y carente del sustrato emocional de los seres humanos. El último punto importante en el cual diferían de nosotros estos seres era algo que cualquiera habría considerado como un detalle trivial. Los microorganismos que causan tantas enfermedades en la Tierra no han aparecido en Marte, o la ciencia de los marcianos los ha eliminado hace ya siglos. Todos los males, fiebres, contagios de la vida humana, la tuberculosis, el cáncer, los tumores y otros flagelos similares no existen para ellos. Y ya que hablo de las diferencias entre la vida marciana y la terrestre, aludiré aquí a la curiosa hierba roja. Al parecer, el reino vegetal de Marte, en lugar de ser verde en su olor predominante, es de un matiz vividamente rojo. Sea como fuere, las semillas que, intencionada o accidentalmente, trajeron consigo los marcianos, se desarrollaron en todos los casos como plantas de ese color. No obstante, solo aquella que se conoce popularmente con el nombre de hierba roja logró competir con las plantas terrestres. La enredadera roja es un vegetal de crecimiento muy transitorio, y pocas personas alcanzaron a verla, pero la hierba roja medró por un tiempo con un vigor y una exuberancia asombrosos. Se extendió por los costados del pozo el tercer o cuarto día de nuestro encierro, y sus ramas, semejantes a las del cacto, formaron un rebote carmesí en nuestra ventana triangular. Después la vi crecer en todo el país, y especialmente donde había corrientes de agua. Los marcianos tenían lo que parece haber sido un órgano auditorio, un simple parche vibratorio en la parte posterior de la cabeza-cuerpo y ojos con un alcance visual no muy diferente del nuestro, salvo que, según Phillips, los colores azul y violeta los veían como negros.
Es creencia corriente que se comunicaban por medio de sonidos y movimientos tentaculares. Esto se asegura, por ejemplo, en el folleto, bien urdido, pero apresuradamente compilado, escrito evidentemente por alguien que no presenció las acciones de los marcianos, al cual he aludido ya, y que ha sido hasta ahora la fuente principal de información referente a nuestros visitantes. Ahora bien, ningún ser humano viviente vio también a los marcianos en sus ocupaciones como yo. No me ufano de lo que fue un accidente, pero tampoco puedo negar lo que es verdad. Y yo afirmo que los observé desde muy cerca una y otra vez, y que he visto 4, 5 y hasta 6 de ellos llevando a cabo con gran trabajo las tareas más complicadas sin cambiar un solo sonido o comunicarse por medio del movimiento de sus tentáculos. Sus peculiares gritos ululantes solían preceder, por lo general, al trabajo de alimentarse. No tenían modulación alguna, y según creo, no eran una señal. Simplemente era la expiración de aire preparatoria para la operación de succionar. Creo poseer, por lo menos, un conocimiento elemental de fisiología, y en esto estoy convencido de que los marcianos cambiaban ideas sin necesidad de medios físicos. Y me convencí de esto a pesar de mis ideas preconcebidas de lo contrario. Antes de la invasión marciana, como quizá lo recuerde algún lector ocasional, había escrito con no poca vehemencia de expresión algunos ensayos que negaban la posibilidad de la comunicación telepática. Los marcianos no llevaban ropa alguna. Su concepción de ornamentos y decoro debía por fuerza ser diferente a la nuestra. Y no solo eran mucho menos sensibles que nosotros a los cambios de temperatura, sino que también parece que los cambios de presión no afectaban seriamente su salud. Mas si no usaban ropas, era precisamente en sus otras adiciones a sus capacidades corporales donde residía su gran superioridad sobre el hombre. Nosotros con nuestras bicicletas y patines, nuestras máquinas Lilienthal capaz de planear por el aire, nuestras armas y bastones, así como también con otras cosas, nos hallábamos en los comienzos de la evolución, que para los marcianos ya ha completado su círculo. Ellos han convertido prácticamente en puro cerebro y usan sus diversos cuerpos según sus necesidades. Tal como los hombres usamos trajes y tomamos una bicicleta en un momento de apuro o un paraguas cuando llueve. Y con respecto a sus aparatos, quizá no haya para el hombre nada más maravilloso que el hecho curioso de que el detalle predominante en todos los mecanismos ideados por el hombre, o sea, la rueda, no existe para ellos. Entre todas las cosas que trajeron a la Tierra, no hay nada que sugiera el uso de la rueda. Sería lógico esperar que la usaran, por lo menos en la locomoción. Y con respecto a esto, podría comentar de paso lo curioso que resulta pensar que en la Tierra la naturaleza nunca ha creado la rueda y ha preferido otros medios para su desarrollo. Y no solo no conocían los marcianos, cosa que parece increíble, la rueda, o se abstenían de emplearla, sino que también hacían muy poco uso del pivote fijo o semifijo en sus aparatos, lo cual hubiera limitado los movimientos circulares a un solo plano. Casi todas las articulaciones de sus maquinarias presentan un complicado sistema de partes deslizantes que se mueven sobre unos pequeños cojinetes de fricción perfectamente curvados. Y ya que estoy en estos detalles, agregaré que las palancas largas de sus aparatos conmovidas en casi todos los cascos por una especie de musculatura formada por discos dentro de una funda elástica, estos discos quedan polarizados y se atraen con gran fuerza al ser tocados por una corriente eléctrica. De esta manera, se lograba el curioso paralelismo con los movimientos animales, el cual resultó tan extraordinario y turbador para los observadores humanos. Estos cuasimúsculos abundan en la máquina de trabajo que se parecía a un cangrejo y a la cual vi ocupada en descargar el cilindro la primera vez que me asomé a la ranura. Daba la impresión de ser mucho más viva que los marcianos, que yacían en el suelo, jadeantes y moviéndose con gran dificultad después del vasto viaje a través del espacio. Mientras estaba mirando sus débiles movimientos y notando cada uno de los extraños detalles de sus formas, el cura me recordó su presencia tirándome violentamente del brazo. Al volverme,
Vi su rostro desfigurado por una mueca y la silenciosa elocuencia de sus labios. Quería la ranura, la que solo permitía espiar a uno por vez. Así pues, tuve que dejar de observarlos por un tiempo, mientras él gozaba de tal privilegio. Cuando volví a mirar, la máquina de trabajo ya había unido varias de las piezas del aparato que sacara del cilindro, dándole una forma que era igual a la suya. Hacia la izquierda apareció a la vista un pequeño mecanismo excavador, que permitía chorros de vapor verde y avanzaba por los bordes del pozo, excavando y montando la tierra de manera metódica y eficiente. Este aparato era el que había causado el golpeteo regular y los rítmicos temblores que hacían vibrar nuestro ruidoso refugio. Resoplaba y silbaba al trabajar. Según me fue posible ver, ningún marciano lo dirigía. Capítulo 3. Los días de encierro. La llegada de la segunda máquina guerrera nos alejó de nuestro mirador, obligándonos a ocultarnos en el lavadero, pues temíamos que desde su elevación el marciano pudiera vernos por encima de nuestra barrera. Más adelante, comenzamos a no temer tanto el peligro de que nos vieran, ya que ellos se hallaban a plena luz del sol, y por fuerza nuestro refugio debería parecerles completamente oscuro. Pero al principio, la menor sugestión de proximidad de su parte nos hacía correr al lavadero con el corazón en la boca. Sin embargo, a pesar del riesgo terrible que corríamos, la atracción de la ranura era irresistible para ambos. Y ahora recuerdo con no poca admiración que a pesar del peligro infinito en que nos hallábamos entre la muerte por hambre y la muerte más terrible en manos del enemigo, luchábamos no obstante por el horrible privilegio de espiar a los marcianos. Corríamos por la cocina con paso grotesco, en el que se notaba el apuro y el sigilo, y nos golpeábamos con los puños y los pies a escasos centímetros de la ranura. El caso es que éramos incompatibles, tanto en carácter como en manera de pensar y obrar, y nuestro peligro y aislamiento solo servían para acentuar aquella incompatibilidad. En Halliford ya había notado su costumbre de lanzar exclamaciones y su estúpida rigidez mental. Sus interminables monólogos, proferidos entre dientes, impedían todos los esfuerzos que hacía yo por hallar un plan de acción y a veces me llevaba hasta el borde de la locura. En lo concerniente a la falta de control, se parecía a una mujer tonta. Solía llorar horas enteras, y creo que hasta el fin pensó ese niño mimado de la vida que sus débiles lágrimas tenían cierta eficacia, y yo me quedaba sentado en la oscuridad, incapaz de no pensar en él, debido a lo importuno que era. Comía más que yo, y en vano fue que le señalara que nuestra única posibilidad de salvación residía en permanecer en la casa hasta que los marcianos hubieran terminado el pozo, que durante esa larga espera llegaría el momento en que nos harían falta los alimentos. Comía y bebía impulsivamente, atiborrándose a cada minuto. Dormía muy poco. A medida que pasaban los días, su completa falta de cuidado y de consideraciones para conmigo acrecentó no tanto nuestro malestar y peligro, que a pesar de no agradarme del método, tuve que apelar a las amenazas y al fin a los golpes. Esto le hizo recobrar la cordura por un tiempo, pero era una de esas personas débiles y llenas de estulticia furtiva, que no hacen frente ni a Dios ni al hombre y ni siquiera a sí mismos, carentes de orgullo, timoratas y con almas anémicas y odiosas. Me resulta desagradable recordar y escribir estas cosas, pero las menciono a fin que no falte nada a mi relato. Los que han escapado a los momentos malos de la vida no vacilarán en condenar mi brutalidad y mi estallido de cólera de nuestra tragedia final, pues conocen también como yo la diferencia entre el bien y el mal. Mas no saben hasta qué límites puede llegar una persona torturada. Pero aquellos que han sufrido y han llegado hasta las cosas elementales serán más comprensivos conmigo. Y mientras que adentro librábamos nuestras luchas en silencio, nos arrebatábamos la comida y la bebida y cambiábamos golpes, en el exterior se sucedía la maravilla extraordinaria, la rutina desconocida para nosotros de los marcianos del pozo. Pero volvamos a aquellas primeras impresiones mías. Después de largo rato, volví a la ranura para descubrir que los recién llegados habían recibido el esfuerzo de los ocupantes de 3 máquinas guerreras.
Estos últimos habían llevado consigo nuevos aparatos, que se hallaban alineados en orden alrededor del cilindro. La segunda máquina de trabajo estaba ya completa y se ocupaba en servir a uno de los nuevos aparatos. Era este un cuerpo parecido a un recipiente de leche en sus formas generales, y sobre el mismo oscilaba un receptáculo en forma de pera, del cual fluía una corriente de polvo blanco que iba a caer a un hoyo circular de más abajo. El movimiento oscilatorio era impartido al aparato por la máquina de trabajo. Con 2 manos espatuladas, la máquina de trabajo extraía masas de arcilla y las arrojaba al interior del receptáculo superior, mientras que con su otro brazo abría periódicamente una portezuela y sacaba de la parte media de la máquina la escoria ennegrecida. Otro tentáculo metálico dirigía el polvo del hoyo circular a lo largo de un canal en dirección a un receptáculo que estaba oculto a mi vista por un montón de polvo azulino. De ese receptáculo invisible se levantaba hacia el cielo una delgada columna de humo verdoso. Mientras me hallaba mirando, la máquina de trabajo extendió, a manera de un telescopio y con un sonido musical, un tentáculo que un momento antes era solo una especie de muñón. El tentáculo se alargó hasta que su extremo quedó oculto detrás del montón de arcilla. Un segundo después sacaba a la vista una barra de aluminio blanco y reluciente y la depositaba entre otras barras que formaban una pila a un costado del pozo. Entre el amanecer y la noche, aquella máquina maravillosa debe haber hecho más de 100 barras similares sin otra materia prima que la arcilla, y el montón de polvo azulino se fue levantando paulatinamente hasta que sobrepasó el borde del foso. El contraste entre los movimientos rápidos y complejos de esos aparatos y la torpeza de su amo era notable, y durante muchos días tuve que hacer un esfuerzo mental para convencerme de que estos últimos eran en realidad los seres dotados de vida. El cura tenía posesión de la ranura cuando los primeros hombres fueron llevados al pozo. Yo me hallaba sentado abajo, escuchando con la mayor atención. De pronto, hizo un brusco movimiento hacia atrás, y yo, temeroso de que nos hubieran visto, me acurruqué transido de terror. Él se deslizó hacia abajo sobre los escombros y acurrucóse a mi lado gesticulando atemorizado, y por un momento compartí sus temores. Sus ademanes indicaban que me dejaba la ranura, y al cabo de un rato, mientras mi curiosidad me daba coraje, me puse de pie, pasé sobre él y trepé hasta aquella. Al principio no vi razón alguna para su terror. Habíase iniciado el anochecer y brillaban débilmente las estrellas, pero el foso estaba iluminado por el fuego verde. Toda la escena era una combinación de resplandores verdes y sombras negras que se movían y fatigaban la vista. Por todo ello pasaban los murciélagos sin detenerse, y ya no se veía a los marcianos. El montón de polvo azulino habíase levantado y nos ocultaba a mi vista, y una máquina guerrera, con las piernas contraídas, se hallaba al otro lado del pozo. Luego, entre el clamor de las maquinarias, llegó a mis oídos algo semejante a voces humanas. Me quedé acurrucado observando a la máquina guerrera con gran atención, y convenciéndome por primera vez de que el capuchón contenía realmente un marciano. Al elevarse las llamas verdes, pude ver el brillo aceitoso de su tegumento y el refulgir de sus ojos. De pronto oí un grito y vi un largo tentáculo que pasaba sobre el hombro de la máquina para introducirse en la jaula que colgaba a su espalda. Levantó luego algo que se agitaba violentamente y que se recortó oscuro contra el cielo estrellado. Al bajar el tentáculo, vi a la luz del fuego que era un hombre. Por un instante estuvo claramente a la vista. Era un hombre robusto, rubicundo y de edad madura. Vestía muy bien, y 3 días antes debía haber sido un individuo de importancia en el mundo. Vi sus ojos muy abiertos y el reflejo de sus gemelos y la cadena de oro. Desapareció detrás del montón de polvo y por un momento reinó el silencio. Después se elevó un grito terrible en la noche y el gozoso ulular de los marcianos. Me deslicé sobre los escombros, me puse de pie, me tapé las ojeras con las manos y corrí hacia el lavadero. El cura, que había estado acurrucado con los brazos sobre la cabeza, levantó la vista al pasar yo, lanzando un grito agudo al ver que le abandonaba y me siguió corriendo. Aquella noche, mientras nos hallábamos en el lavadero dominados por nuestro terror y por la fascinación que ofrecía la visión del pozo, me esforcé en vano por concebir algún plan de fuga.
Después, durante el segundo día, ya pude considerar nuestra situación con más claridad. Vi que el cura no estaba en condiciones de ayudarme en nada. Extraños terrores habíanle convertido ya en una criatura de impulsos violentos, robándole la razón. Prácticamente se había hundido hasta el nivel de un animal. Por mi parte, hice un esfuerzo y aclaré mis ideas. Una vez que pude hacer frente a los hechos con frialdad, se me ocurrió que por terrible que fuera nuestra situación, no había un motivo para desesperar del todo. Nuestra salvación dependía de la posibilidad de que los marcianos tuvieran ese pozo como campamento temporario, y aunque lo mantuvieran de manera permanente, podrían considerar innecesario vigilarlos siempre, y era posible que se nos presentara una oportunidad de escapar. También tuve en cuenta la posibilidad de abrirnos paso cavando en dirección opuesta al foso. Pero al principio me pareció que corríamos el riesgo de salir a la vista de alguna máquina guerrera que estuviese en guardia. Además, tendría que haber cavado yo solo, el cura no me hubiera ayudado en nada. Si es que no me falla la memoria, fue el tercer día cuando vi morir al muchacho. Fue la única vez que observé realmente cómo se alimentaban los marcianos. Después de esta experiencia, estuve apartado de la ranura durante casi todo un día. Me fui al lavadero, quité la puerta y pasé varias horas cavando con mi hacha lo más silenciosamente posible. Pero cuando hube abierto un agujero de más de medio metro de profundidad, la tierra suelta cayó con gran ruido y no me atreví a continuar. Perdí el ánimo y estuve echado largo tiempo en el suelo, sin valor para levantarme ni moverme, y después de aquello abandoné por completo la idea de abrirme paso cavando. Tal era la impresión que me habían causado los invasores, que al principio no abrigué la menor esperanza de que nos liberara su derrota por los humanos. Pero la cuarta o quinta noche oí explosiones como los cañonazos. Era muy tarde y la luna brillaba en el cielo. Los marcianos habían sacado la máquina excavadora, y salvo la máquina de guerra que se hallaba en el lado opuesto del pozo y una máquina de trabajo que laboraba en un rincón fuera de mi campo visual, el lugar estaba desierto, excepción hecha del resplandor pálido de la máquina de trabajo y de los listones de luz lunar. El foso se hallaba en la oscuridad y reinaba allí el silencio, que interrumpía solo el tintineo musical de la máquina de trabajo. Oí aullar a un perro y ese sonido familiar me hizo aguzar el oído. Llegó entonces hasta mí el detonar de potentes estampidos. 6 detonaciones llegué a contar y después de un largo intervalo resonaron otras 6. Eso fue todo. Capítulo 4. La muerte del cura. Fue el 6º día de nuestro encierro cuando espié por última vez, y a poco me encontré solo. En lugar de mantenerse cerca de mí y tratar de ganar la ranura, el cura había vuelto al lavadero. Se me ocurrió una idea súbita y regresé con rapidez y en silencio. En la oscuridad le oí beber. Tendí las manos y alcancé a asir una botella de vino. Luchamos durante unos minutos. La botella cayó al suelo y se hizo añicos. Yo desistí de mis esfuerzos y me puse en pie. Nos quedamos jadeantes, amenazándonos mutuamente. Al fin, me planté entre él y los alimentos y le expresé mi determinación de iniciar una disciplina rígida. Dividí los alimentos de la alacena en raciones que nos durasen 10 días. Esa mañana no le permití comer nada más. Por la tarde hizo un esfuerzo por apoderarse de las provisiones. Yo había estado durmiendo, pero desperté de inmediato. Durante todo el día y toda la noche estuvimos sentados el uno frente al otro. Yo, agotado pero resuelto, y él, sollozante y quejándose de que tenía hambre. Sé que fue un día y una noche, pero a mí me pareció una eternidad. Y así terminó al fin, en lucha abierta, nuestra creciente incompatibilidad. Durante 2 días luchamos en silencio. Hubo momentos en que le golpeé furiosamente y otros en que traté de persuadirle, y en cierta oportunidad quise sobornarle con la última botella de vino, ya que había un caño de desagüe del que podía yo obtener agua de lluvia. Pero ni la fuerza ni la bondad me sirvieron de nada. El hombre había rebasado ya los límites de la razón. No desistía ni de los ataques contra los alimentos ni de sus ruidosos monólogos. Las precauciones más rudimentarias para hacer habitable nuestra prisión no quiso conservarlas. Lentamente comencé a notar el derrumbe total de su inteligencia y me hice cargo de que mi compañero de encierro era un enfermo.
Por ciertos recuerdos vagos que conservo, me inclino a pensar que también mi mente fallaba a veces. Solía tener pesadillas horribles cada vez que me dormía. Parece extraño, pero creo que la debilidad y la locura del cura me advirtieron del peligro y me obligaron a mantenerme cuerdo. El octavo día comenzó a hablar en alta voz en lugar de susurrar, y nada pude hacer para que moderase el tono. Es justo, oh Dios, decía una y otra vez, es muy justo, se hemos castigado todos, hemos pecado y te fallamos. Había pobreza y desdicha, los pobres eran aplastados en el polvo y yo no dije nada. Prediqué locuras aceptables cuando debía haberme impuesto, aunque muriera por ello, y pedido que se arrepintieran, opresores del pobre y necesitado, el vino del Señor. Luego volvía de pronto a recordar el alimento de que yo le privaba y se ponía a llorar y pedir y al fin amenazar. Comenzó a elevar la voz. Le rogué que no lo hiciera. Notó que tenía entonces una ventaja sobre mí y amenazó con gritar y atraer así a los marcianos. Por un tiempo me asustó eso, pero cualquier concesión habría limitado nuestras posibilidades de salvación. Le desafié, aunque no estaba muy seguro de que no era capaz de cumplir su amenaza. Pero aquel día no lo hizo. Habló cada vez más alto durante la mayor parte de los días octavo y noveno. Sus amenazas y ruegos se mezclaban con un torrente en el que expresaba su arrepentimiento por no haber cumplido con su deber para con Dios. Todo esto hizo que le compadeciera. Luego durmió un rato y al despertar empezó de nuevo con mayores energías y en voz alta, que por fuerza debía hacerle desistir. «Calle», le imploré. Se levantó sobre sus rodillas, pues había estado sentado cerca del fregadero. «He callado demasiado tiempo», manifestó en tono que debió haber llegado hasta el pozo. «Ahora debo hacer mi declaración. Pobre de esta ciudad infiel, calamidad, ¡ay de nosotros! ¡Ay de los habitantes de la tierra que no oyen la voz de la trompeta!». «Calle», dije poniéndome de pie, temeroso de que nos oyeran los marcianos. «Por amor de Dios». «¡No!», exclamó el cura en voz en grito, parándose también y levantando los brazos. «Hablaré. La palabra del Señor sale por mi boca». En 3 saltos llegó hasta la puerta que daba a la cocina. «Debo hablar. Me voy. Ya me he demorado demasiado». Extendí la mano y toqué la cuchilla colgada de la pared. Casi enseguida salí detrás de él. Me enloqueció el temor. Antes que hubiera cruzado la cocina le había alcanzado. Obedeciendo a un último rasgo humanitario, volví la pesada cuchilla y le golpeé con el mango. Cayó boca abajo y quedóse tendido en el suelo. Yo tropecé con él y me quedé jadeante. De pronto oí un ruido proveniente de afuera. Era el golpe del reboque al deslizarse y caer, y la abertura triangular se oscureció de inmediato. Al levantar la vista vi la parte inferior de la máquina de trabajo. Uno de sus tentáculos se abría paso entre los escombros. Otro tentó entre los tirantes caídos. Me quedé petrificado. Luego vi a través de una plancha de vidrio cerca del borde del cuerpo la cara y los grandes ojos oscuros de un marciano que miraba. Después se extendió un largo tentáculo hacia el interior. Me volví con un esfuerzo, tropecé con el cura y salté para llegar hasta la puerta del lavadero. El tentáculo habíase introducido ya 2 metros en el recinto y se movía de un lado a otro con movimientos algo bruscos. Por un momento me quedé fascinado ante su avance. Luego, lanzando un débil grito ahogado, entré en el lavadero. Temblaba violentamente y a duras penas pude mantenerme en pie. Abrí la puerta del depósito de carbón y me quedé allí en las tinieblas, mirando hacia la puerta de la cocina. ¿Me habría visto el marciano? ¿Qué haría ahora? Algo se movía allí de un lado a otro con gran cuidado. A ratos golpeaba contra la pared o hacía un movimiento repentino, acompañado de un leve tintinear metálico, como los movimientos de una llave en un llavero. Luego un pesado cuerpo, supe muy bien lo que era, fue arrastrado por el piso de la cocina hacia la ranura. Sin poder resistir, me deslicé hacia la puerta y espié desde ahí. En el triángulo de luz exterior estaba el marciano dentro de la máquina de trabajo, observando la cabeza del cura. De inmediato pensé que deduciría mi presencia por la marca del golpe que le aplicara. Volví al depósito de carbón, cerré la puerta y comencé a cubrirme lo más posible con la leña y los trozos de carbón que había allí.
A cada instante interrumpí esa tarea para escuchar si el marciano había vuelto a introducir su tentáculo por la abertura. Oí entonces el leve sonido metálico. Lo sentí palpar por toda la cocina. Luego llegó más cerca y calculé que se hallaba en el lavadero. Me dije que su longitud no sería suficiente para alcanzarme y me puse a orar. El tentáculo pasó rascando la puerta del depósito. Transcurrió entonces un tiempo de suspenso intolerable y lo oí luego tocando el cierre. Había encontrado la puerta y los marcianos sabrían abrirlas. Estuvo tentando un minuto el cierre y por fin la abrió. Pude ver el tentáculo, que se parecía a la trompa de un elefante. Serpenteó hacia mí y tocó las paredes, los carbones, la leña y el techo. Era como un gusano negro que meciera su larga cabeza de un lado a otro. Una vez tocó el tacón de mi zapato, estuve a punto de gritar y me contuve mordiéndome la mano. Por un momento reinó el silencio. Casi me pareció que se había retirado. Después oí un ruido seco y el tentáculo apresó algo. Creí que era a mí. Luego salió del depósito. Por un momento no estuve seguro de esto último. Al parecer se había llevado un trozo de carbón para examinarlo. Aproveché la oportunidad para cambiar de posición, pues me estaba calambrando y me puse a escuchar. Poco después oí el sonido lento y deliberado del tentáculo, que se aproximaba de nuevo. Poco a poco se fue acercando, rascando las paredes y golpeando los muebles. Mientras me hallaba así, dependiente de sus movimientos, golpeó la puerta del depósito y la cerró. Le oí entrar en la alacena, rompió una botella y golpeó la lata de los bizcochos. Después resonó un fuerte golpe contra la puerta del depósito y luego el silencio. ¿Se habría ido? Al fin me dije que sí. No volvió a entrar en el lavadero, pero estuve todo el 10º día allí metido, tapado casi enteramente por el carbón y la leña, sin atreverme a salir ni para calmar la sed que me torturaba. Fue el 11º día cuando me aventuré a salir de mi refugio. Capítulo 5. El silencio. Lo primero que hice antes de ir a la despensa fue asegurar la puerta de comunicación entre la cocina y el lavadero. Pero la despensa estaba vacía, no quedaba en ella nada de alimento. Al parecer, se lo había llevado todo el marciano. Ante este descubrimiento me desesperé realmente por primera vez. Ni el 11º ni el 12º día tomé alimentos ni agua. Al principio sentí la garganta seca y se agotaron mis fuerzas con rapidez. Estuve sentado en la oscuridad del lavadero, en un estado de completa postración. No hacía más que pensar en comer. Pensé que estaba sordo, pues habían cesado por completo los ruidos que acostumbraba oír procedentes del pozo. No tenía fuerzas suficientes para arrastrarme en silencio hasta la ranura, pues de haberlas tenido hubiese ido a mirar. El 12º día me dolía tanto la garganta que corrí el riesgo de llamar la atención de los marcianos y saqué la bomba de agua de lluvia que había junto al fregadero, obteniendo así buena cantidad de agua ennegrecida y de mal gusto. Me mortificó esto y me animó mucho el hecho de que el ruido no hubiera atraído a ningún tentáculo investigador. Durante ese tiempo pensé mucho en el cura y en la forma como murió. El 13º día bebí más agua. Dormité a ratos, pensé en comer y formulé planes de fuga imposibles. Cuando me dormía soñaba con horribles fantasmas, con la muerte de mi compañero o con deliciosas comidas, pero dormido o despierto, sentía un agudo dolor que me obligaba a beber agua una y otra vez. La luz que entraba en el lavadero no era ya gris sino roja. Para mi mente desordenada, este era el color de la sangre. El 14º día salí a la cocina y me sorprendí al ver que la hierba roja había cubierto toda la ranura de la pared, filtrando así la luz exterior y tornándola rojiza. Fue a la mañana siguiente del 15º día, cuando oí una serie de sonidos familiares en la cocina. Al escucharlos identifiqué como los resoplidos y el rascar de las patas de un perro. Entonces salí y vi la nariz del can, que asomaba por entre la roja vegetación. Esto me sorprendió en extremo. Al sentir mi olor, el perro lanzó un alarido. Pensé que si podía inducirle a entrar sin hacer mucho ruido, quizá me haría posible matarlo y comerlo. De todos modos, me pareció aconsejable matarlo, para que sus movimientos no llamaran la atención de los marcianos. Avancé entonces llamándolo en voz baja, pero el animal retiró de pronto la cabeza y desapareció.
Aguzé el oído. No estaba sordo, pero era evidente que reinaba el silencio en el pozo. Oí algo así como el aletear de pájaros y unos chillidos roncos, pero eso fue todo. Durante largo rato estuve cerca del agujero, mas no me atrevía a apartar las plantas que lo tapaban. Una o dos veces oí los pasos del perro, que iba de un lado a otro por el exterior, y se repitieron los aleteos. Al fin, animado por el silencio, me decidí a asomarme. Salvo en el rincón, donde una multitud de cuervos se peleaban sobre los esqueletos de los muertos que sirvieran de alimento a los marcianos, no había otro ser viviente en el pozo. Miré hacia todos lados casi sin creer en el testimonio de mis sentidos. Toda la maquinaria había desaparecido, excepción hecha de un montón de polvo azulino en un rincón, algunas barras de aluminio en otro, los cuervos y los esqueletos en lugar no era otra cosa que un pozo desierto. Lentamente salí por entre la hierba roja y me paré sobre una pila de escombros. Podía ver en todas direcciones menos hacia el norte, y no había por allí marcianos. Había llegado mi oportunidad de escapar. Al hacerme cargo de esto comencé a temblar. Vacilé un rato, y luego, en un impulso desesperado y con el corazón latiéndome violentamente, subí a lo alto de las ruinas bajo las cuales me encontrara sepultado tanto tiempo. De nuevo miré a mi alrededor. Tampoco hacia el norte se veía ningún marciano. La última vez que viera Shin a la luz del día, la población había sido una bien cuidada calle flanqueada de casas blancas de tejados rojos y numerosos árboles de sombra. Ahora me encontré con un montón de escombros, sobre el cual se extendía una multitud de plantas rojas que parecían cactus y llegaban hasta la altura de la rodilla. La vegetación terrestre no le disputaba la posesión del terreno. Los árboles próximos estaban muertos. En los más lejanos vi una serie de tallos rojos que cubrían los troncos y las ramas. Las casas vecinas habíanse desplomado todas, pero ninguna de ellas estaba quemada. Algunas de las paredes manteníanse en pie hasta la altura del primer piso, con sus ventanas rotas y puertas destrozadas. La hierba roja crecía exuberante en sus habitaciones sin techo. Debajo de mí se hallaba el enorme pozo donde los cuervos se disputaban los restos. A lo lejos vi a un gato flaco que se deslizaba a lo largo de una pared, pero no descubrí señal alguna de seres humanos. En contraste con mi reciente encierro, el día me parecía extraordinariamente brillante, el cielo de un azul intenso. Una suave brisa mecía constantemente a la hierba roja, que cubría todo el terreno libre. Y ¡ay! La dulzura del aire libre. Capítulo 6. Después de 15 días. Durante un tiempo me quedé parado sobre la pila de escombros sin pensar en el peligro. Dentro de la cueva de la que acababa de salir solo había pensado en nuestra seguridad inmediata. No me hice cargo de lo que sucedía en el mundo. No imaginé el sorprendente espectáculo que me esperaba a la salida. Había esperado ver a Shin en ruinas y ahora tenía ante mí el paisaje fantástico de otro planeta. En ese momento experimenté una emoción que está más allá del alcance de los hombres, pero que las pobres bestias a las que dominamos conocen muy bien. Me sentí como podría sentirse el conejo al volver a su cueva y verse de pronto ante una docena de peones que cavan allí los cimientos para una casa. Tuve el primer atisbo de algo que poco después se tornó bien claro a mi mente, que me oprimió durante muchos días. Me sentí destronado. Comprendí que no era ya uno de los amos, sino un animal más entre los animales o juzgados por los marcianos. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo que aquellos, vivir en constante peligro, vigilar, correr, ocultarnos. El imperio del hombre acababa de fenecer. Pero esta idea extraña se borró de mi mente tan pronto se hubo presentado, y no pensé ya en otra cosa que no fuera satisfacer mi hambre de tantos días. A cierta distancia, al otro lado de una pared cubierta de rojo, vi un trozo de terreno al descubierto. Esto me dio una idea y avancé por entre la hierba roja, que en partes me llegaba hasta el cuello. La densidad de las extrañas plantas me brindaba un escondite seguro. La pared tenía 1,80 m de alto y cuando la intenté trepar, descubrí que mis fuerzas no me lo permitían. Por eso avancé un trecho por su lado. Llegué a una esquina y vi allí un montón de escombros que me permitió subir a ella y bajar a la huerta del otro lado. Allí encontré algunas cebollas, un par de bulbos de gladiolos y una cantidad de zanahorias no del todo maduras. Me apoderé de todo ello
y salvando de nuevo la pared en ruinas, seguí un camino por entre los árboles escarlatas en dirección a New. Aquello era como marchar por una avenida flanqueada por gigantescas gotas de sangre. Mi idea principal era obtener más alimentos y alejarme de los alrededores del pozo todo lo que me permitieran mis piernas. A cierta distancia, en un lugar cubierto de hierba, había un grupo de hongos que devoré, y después llegué a un lago de poca profundidad sobre lo que antes fuera un campo sembrado. Estos escasos alimentos solo sirvieron para avivar mi hambre. Al principio me sorprendió ver allí agua a esa altura del año, pero después descubrí que esto se debía a la exuberancia tropical de la hierba roja. Al encontrar agua, esta extraordinaria vegetación se tornaba gigantesca y adquiría una fecundidad notable. Sus semillas llegaron hacia el Waze y el Támesis, y la titánica planta, que crecía con tanta rapidez, ahogó de inmediato a ambos ríos. En Putney, como lo comprobé después, el puente estaba cubierto por completo por esta hierba, y también en Richmond se vertían las aguas del Támesis en un amplio lago, que cubría las campiñas de Hampton y Twickenham. Al extenderse las aguas, la hierba las seguía, hasta que las villas en ruinas del valle del Támesis estuvieron por un tiempo perdidas en medio de un pantano rojo, cuyas márgenes exploré, y gran parte de la desolación causada por los marcianos quedó así oculta. Al fin sucumbió la hierba roja con tanta rapidez como se extendió. Fue presa de una enfermedad debida a la acción de ciertas bacterias. Ahora bien, por obra de la selección natural, todas las plantas terrestres han adquirido una resistencia especial contra las enfermedades de ese tipo. Jamás mueren sin defenderse, pero la hierba roja se pudrió como algo ya muerto. Perdió el color y fue encogiéndose, tornándose quebradiza. Se rompió al tocarla, y las aguas que estimularon su crecimiento se llevaron sus últimos vestigios hacia el mar. Naturalmente, lo primero que hice al llegar al agua fue satisfacer mi sed. Bebí mucho y, movido por un impulso, me llevé a la boca un puñado de la hierba, pero era muy acuosa y de un desagradable sabor metálico. Descubrí que el lago tenía poca profundidad y que me era posible caminar por allí, aunque la hierba roja dificultaba bastante el paso. Pero como el pantano se tornaba más profundo a medida que me acercaba al río, me volví hacia Mortlake. Logré seguir el camino fijándome en las ruinas de las villas y en las cercas y las columnas de alumbrado, consiguiendo salir al fin de ese lugar, subir por la cuesta que iba hacia Rockhampton e ir a parar al campo comunal de Putney. Allí cambiaba la escena. Lo extraño y poco familiar convertíase en la ruina de lo conocido. En algunos lugares parecía haber pasado un ciclón, y al avanzar un centenar de metros encontré espacios en perfectas condiciones. Casas con sus persianas y puertas cerradas, como si sus dueños se hubieran ido por un día o estuvieran durmiendo en el interior. La hierba roja era menos abundante. Los árboles del camino estaban libres de la enredadera marciana. Busqué alimentos entre los árboles, pero no hallé nada. Entré en un par de casas silenciosas, solo para descubrir que ya habían estado antes otros saqueadores. Como estaba demasiado agotado para continuar andando, descansé el resto del día entre los setos. Durante todo este tiempo, no vi seres humanos ni descubrí rastros de los marcianos. Encontré un par de perros hambrientos, pero los dos se alejaron apresuradamente cuando intenté atraerlos. Cerca de Rockhampton había visto 2 esqueletos humanos, y en el bosquecillo junto al que me hallaba, descubrí los huesos aplastados de varios gatos y conejos, como así también el de una oveja. Aunque quise roer estos huesos, no pude saciar mi hambre. Después de la caída del sol, seguí andando por el camino en dirección a Putney, donde creo que por alguna razón usaron los marcianos su rayo calórico. En un jardín de otro lado de la población, obtuve una cantidad de patatas apenas maduras, que engullí con gran gusto. Desde esa huerta se podía ver Putney y el río. Reinaba allí la desolación, árboles ennegrecidos, ruinas abandonadas, y al pie de la colina veíase el río teñido de rojo, y sobre todo se cernía el silencio como un pesado manto.
Al pensar en la rapidez con que se había operado un cambio tan aterrador, me sentí lleno de desesperación. Por un tiempo creí que la humanidad había dejado de existir y que era yo el único hombre que quedaba con vida. Cerca de la cima de Putney Hill encontré otro esqueleto humano con los brazos arrancados. Al seguir avanzando me convencí cada vez más de que ya se había cumplido la exterminación de la raza humana. Pensé que los marcianos habrían seguido su marcha para ir a otra parte en busca de alimento. Tal vez en ese momento estaban destruyendo París o Berlín, o quizás se habían ido hacia el norte. Capítulo 7. El hombre de Putney Hill. Aquella noche la pasé en la hostería que se halla en lo alto de Putney Hill, y por primera vez desde mi huida a Leatherhead dormí en una cama. No relataré el trabajo inútil que me costó forzar la entrada en la hostería. Después descubrí que la puerta principal estaba sin llave, ni cómo registré todas las habitaciones en busca de alimento, hasta que ya a punto de renunciar, encontré al fin un pan roído por las ratas y 2 latas de ananás en conserva. La casa ya había sido saqueada. Después descubrí en el bar algunos bizcochos y sándwiches, que habían pasado por alto los que estuvieron allí antes que yo. Los sándwiches no pude comerlos, pero los bizcochos estaban buenos e hice una abundante provisión de ellos. No encendí lámparas por temor de que algún marciano se aproximara a aquella parte de Londres durante la noche. Antes de acostarme sufrí un intervalo de inquietud y anduve de ventana en ventana espiando hacia el exterior por si veía a los monstruos. Dormí muy poco. Mientras me hallaba en la cama pude pensar cómo no lo hiciera desde mi última riña con el cura. Desde entonces hasta ese momento, mi condición mental había sido una rápida sucesión de vagos estados emocionales o una especie de estúpida negación de la inteligencia. Pero aquella noche, fortificado ya por los alimentos ingeridos, pude reflexionar con claridad. 3 detalles se esforzaban por lograr el predominio absoluto en mi cerebro: la muerte del cura, el paradero de los marcianos y el posible destino corrido por mi esposa. Lo primero no me causaba horror ni remordimiento. Lo consideraba simplemente como algo terminado y como un recuerdo desagradable, pero nada más. Me veía entonces como me veo ahora, llevado paso a paso hacia aquel acto de violencia, víctima de una sucesión de accidentes que me condujo a la tragedia final. No sentía remordimientos, sin embargo, me molestaba el recuerdo. En el silencio de la noche, presa de esa sensación de la proximidad de Dios que solemos experimentar mientras reinan el silencio y la oscuridad, me formé el único juicio por aquel momento de ira y temor. Revisé lentamente cada aspecto de nuestras relaciones, desde el momento en que lo hallé junto a mí, sin prestar atención a mi sed, y señalando hacia el humo de las llamas que se alzaban en las ruinas de Weybridge. En ningún momento nos comprendimos. De haber previsto lo que iba a ocurrir, le hubiera dejado en Halliford. Mas no preví nada, y el crimen es prever y obrar. Dejo constancia de esto tal como fue. No hubo testigos. Bien podría haber ocultado estas cosas, pero lo incluyo en mi relato, como he incluido todo, y que el lector se forme el juicio que le dicte su criterio. Y cuando hube dejado de lado el recuerdo de su cuerpo inerte, hice frente al problema de los marcianos y al posible destino de mi esposa. Con respecto a lo primero no tenía informe alguno. Podía imaginar 1000 cosas, lo mismo que con lo segundo. Y de pronto la noche me pareció terrible. Me senté en el lecho, con la vista clavada en la oscuridad. Pedí al cielo que el rayo calórico lo hubiera matado súbitamente y sin causarle sufrimientos. Desde la noche de mi regreso a Leatherhead había orado. Había murmurado plegarias falsas, había orado como los paganos profieren encantamientos en casos de apuro, pero ahora oré en realidad con cordura y fe, cara a cara con las tinieblas de Dios. Extraña noche, y más extraña aún en esto. Tan pronto como llegó el alba, yo, que había hablado con Dios, salí de la casa furtivamente, como la rata abandona su cueva. Era entonces un animal inferior, tan perseguido como el roedor al que he mencionado. Es seguro que si esta guerra no nos enseñó otra cosa,
Nos hizo por lo menos ser comprensivos con las bestias a las que dominamos. Era un día magnífico y el cielo se ceñía de rosa en el oriente. En el camino que se extiende desde Putney Hill hasta Wimbledon, había una serie de dolorosos vestigios del aterrorizado torrente, que debieron haber llegado a Londres el domingo por la noche, después que se iniciaron las hostilidades. Vi un carro de 2 ruedas con una inscripción que decía Thomas Love, verdulero, New Maiden. Tenía una rueda destrozada y junto al mismo había un sombrero de paja incrustado en el barro ahora seco. En la parte superior de West Hill descubrí muchos vidrios manchados de sangre cerca de un abrevadero derribado. Mis movimientos eran lánguidos, mis planes muy vagos. Tenía la idea de ir hasta Leatherhead, aunque no ignoraba que eran muy escasas las posibilidades de que hallara allí a mi esposa. A menos que la muerte les hubiera sorprendido súbitamente, era lógico suponer que mis primos habían huido, pero me pareció que podría enterarme allí de la dirección en que habían marchado los habitantes de Surrey. Deseaba encontrar a mi esposa, pero no sabía cómo hacerlo. En esos momentos caí en la cuenta de mi terrible soledad. Desde la esquina, avancé por entre los setos y árboles hacia los límites del amplio campo comunal de Wimbledon. Aquella extensión oscura estaba salpicada en parte por flores de retama y argomas amarillas. No vi la hierba roja y cuando andaba de un lado a otro, sin decidirme a salir campo abierto, se levantó el sol, inundándolo todo con su luz y vitalidad. Descubrí entonces un grupo de ranas muy ocupadas en alimentarse en un charquito entre los árboles. Me detuve para mirarlas, y ellas me dieron una lección en su firme voluntad de continuar viviendo. Poco después me volví con la extraña impresión de que alguien me observaba, y descubrí algo acurrucado entre un matorral cercano. Me quedé mirándolo, después di un paso en esa dirección, y del matorral se levantó un hombre armado con un machete. Me acerqué con lentitud mientras él me observaba en silencio y sin moverse. Al avanzar me di cuenta de que vestía ropas tan sucias como las mías. En verdad daba la impresión de haberse arrastrado por las zanjas del camino. Sus negros cabellos le caían sobre los ojos y sus facciones mostrábanse oscuras, sucias y enflaquecidas, razón por la cual no le reconocí al principio. Tenía un tajo enrojecido en la parte interior de la cara. «¡Deténgase!», me gritó cuando me hallaba a 10 metros de él. Me detuve de inmediato. «¿De dónde viene?», me preguntó con voz ronca. Me quedé pensando mientras lo examinaba con atención. «Vengo de Mortlake», dije al fin. Estuve sepultado cerca del pozo que hicieron los marcianos alrededor de su cilindro. Logré salir y he escapado. «Por aquí no hay alimentos», manifestó. «Esta región es mía. Toda esta colina hasta el río y por atrás hasta Chapham y el borde del campo comunal. Hay comida para uno solo. ¿Hacia dónde va?». «No sé. Estuve sepultado en las ruinas de una casa durante 13 o 14 días. No sé qué ha pasado». Me miró con expresión dubitativa y luego dio un respingo fijándose en mí con más atención. «No¡deseo quedarme aquí!», agregué. «Creo que seguiré hacia Leatherhead, pues ahí estaba mi esposa». Él me señaló con el dedo. «¿Es usted?», dijo, «el hombre de Woking y no lo mataron en Weybridge?». Lo reconocí en el mismo momento. «Usted es el artillero que entró en mi jardín». «¡Qué buena suerte!», exclamó. «Somos afortunados. Usted». Me tendió la diestra y se la estreché. Yo me metí en un desagüe y después que se fue, escapé por los campos hacia Walton. Pero todavía no hace 16 días y está usted lleno de canas. Miró de pronto por encima del hombro. «No es más que una corneja», agregó. «Estos días se entera uno de que hasta los pájaros hacen sombra». «Estamos muy al descubierto. Metámonos entre esos matorrales y conversaremos». «¿Ha visto a los marcianos?», inquirí. «Desde que allí...». «Se han ido al otro lado de Londres. Creo que allí tienen un campamento más grande. Por allá, por el lado de Hampstead, el cielo se llena de luces durante la noche. Es como una gran ciudad, y en el resplandor se los ve moverse. De día no se ve nada, pero más cerca no los he visto». Contó con los dedos. «En 5 días. Vi a 2 de ellos al otro lado de Hammersmith,
Llevaban algo grande, y anteanoche hizo una pausa y agregó con voz más baja. Fue cuestión de luces, pero había algo en el aire. Creo que han construido una máquina de volar y están experimentando con ella. Me detuve sobre manos y rodillas. Ya habíamos llegado a los matorrales. ¿Vuelan? Sí, vuelan, repuso. Me introduje por debajo de las ramas y me senté. La humanidad está perdida, expresé. Si pueden hacer eso, darán la vuelta al mundo. Él asintió. Sí, pero eso aliviará un poco las cosas por aquí. Además, me miró a los ojos. ¿No está usted convencido de que la humanidad está liquidada? Yo sí. Estamos vencidos. Me quedé mirándole. Por extraño que parezca, no había llegado yo a esta conclusión. El hecho me resultó perfectamente obvio al oírselo afirmar. Aún abrigaba la esperanza vaga, o más bien conservaba una manera de pensar desarrollada durante la costumbre de toda una vida. Él repitió con absoluta convicción. Estamos vencidos. Guardó silencio un momento. Ha terminado todo, dijo luego. Ellos perdieron uno, solo uno. Se han afianzado en la tierra y destrozaron a la potencia más grande del mundo. Nos aplastaron. La muerte de aquel Weybridge fue un accidente. Y estos no son más que los primeros. Siguen viniendo. Esas estrellas verdes, no he visto ninguna en los últimos 5 o 6 días, pero estoy seguro de que se caen todas las noches en alguna parte. No se puede hacer nada. Estamos aplastados, vencidos. No le respondí. Me quedé con la vista clavada en el vacío, esforzándome en vano por pensar algo que desvirtuara sus afirmaciones. Esto no es una guerra, continuó el artillero, nunca lo fue. Tampoco las hormigas pudieron hacernos la guerra a nosotros. Súbitamente recordé aquella noche del observatorio. Después del tercer disparo no hubo más, por lo menos hasta que llegó el primer cilindro. ¿Cómo lo sabe usted?, me preguntó, se lo expliqué. Se habrá descompuesto el cañón, dijo entonces. Pero ¿qué importa eso? Ya lo arreglarán. Y aunque haya alguna demora, al fin será el mismo. Hombres contra hormigas, las hormigas construyen en ciudades, viven en ellas y tienen sus guerras y revoluciones, hasta que los hombres quieren quitarlas de en medio y entonces desaparecen. Eso es lo que somos, hormigas, solo que... ¿Sí? Le urgí. Somos hormigas comestibles, nos quedamos mirándonos. ¿Y qué harán con nosotros?, dijo al fin. En eso he estado pensando. Después de Weybridge me fui al sur, pensando siempre. Vi lo que pasaba. La mayor parte de la gente gritaba y se excitaba, pero yo no soy de los que gritan. He visto la muerte de cerca 1 o 2 veces. No soy un soldado ornamental y la muerte no me asusta. Pues bien, el que se salva es el que piensa. Vi que todos iban al sur y me dije, por aquel lado no durarán los alimentos, y me volví. Fui en busca de los marcianos, como el gorrión busca a los hombres. Con un amplio ademán indicó a los alrededores. Por todas partes se mueren de hambre a montones y se pisotean unos a otros. Vio mi expresión y se interrumpió un instante. Sin duda alguna, los que tenían dinero escaparon a Francia. Continuó al poco. Aquí hay comida, latas de conservas en las tiendas de comestibles, vinos, licores, aguas minerales y los caños principales de desagüe y las cloacas grandes están vacíos. Ahora bien, le estaba diciendo lo que pensaba yo. Aquí hay seres inteligentes, me dije, y parece que nos quieren como alimento. Primero destruirán nuestros barcos, máquinas, armas, ciudades, y terminarán con el orden y la organización. Todo eso desaparecerá. Si fuéramos del tamaño de las hormigas, podríamos salvarnos, pero no lo somos. Esa es la primera seguridad que tenemos, ¿eh? Asentí. Así es, ya lo he pensado. Pues bien, vamos ahora. Por el momento nos capturan cuando quieren. Un marciano no tiene más que caminar unas millas para encontrar una multitud en fuga. Y un día vi a uno en Wandsworth que hacía pedazos las casas y rebuscaba entre las ruinas. Pero no seguirán haciendo eso. Tan pronto como hayan terminado con nuestras armas y barcos, destruido nuestros ferrocarriles y finalizado las cosas que están haciendo aquí, comenzarán a cazarnos de manera sistemática, eligiendo a los mejores y guardándonos en jaulas.
Eso es lo que harán después de un tiempo. Dios, todavía no han empezado con nosotros, ¿no se da cuenta? No han empezado, exclamé. No. Lo que ha pasado hasta ahora se debe a que no hemos tenido la prudencia de quedarnos quietos, y los hemos molestado con nuestros cañones y tonterías. Además, perdimos la cabeza y huimos en grandes multitudes hacia donde no había más seguridad que en los sitios en que estábamos. Todavía no quieren molestarnos. Están fabricando sus cosas, todas las que no pudieron traer consigo, y preparando lo necesario para el resto de su raza. Posiblemente se deba a eso que hayan dejado de caer los otros cilindros, pues, sin duda, temen aplastar a los que ya están aquí. Y en lugar de correr a ciegas o de juntar dinamita con la esperanza de hacerlos volar, tenemos que prepararnos para un nuevo estado de cosas. Así es como lo pienso yo. No está eso de acuerdo con lo que el hombre desea para su especie, pero es lo que nos aconsejan las circunstancias. Sobre ese principio me basé para obrar. Las ciudades, las naciones, la civilización, el progreso, todo eso ha terminado. Finalizó la partida, estamos vencidos. Pero si es así, ¿para qué hemos de seguir viviendo? El artillero me miró con fijeza durante un momento. No habrá más conciertos hasta dentro de 1 millón o más de años. No habrá una academia real de artes ni restaurantes de lujo. Si son diversiones lo que le interesan, puede olvidarse de ellas. Si tiene modales delicados o le desagrada comer las arvejas con el cuchillo o pronunciar malas palabras, le conviene dejar de lado esos reparos, ya no servirán de nada. Quiero decir que los hombres como yo son los que seguirán viviendo, para que no se pierda la raza. Le digo que estoy firmemente dispuesto a vivir, y si no me equivoco, usted también demostrará lo que vale y será como yo. No vamos a permitir que nos exterminen, y tampoco pienso dejar que me capturen, me domestiquen y me engorden como un cerdo o una vaca. Uf, esos malditos bichos que se arrastran. ¿No querrá decir que...? Sí, yo viviré bajo sus pies, ya lo tengo proyectado a la perfección. Estamos vencidos, no sabemos lo suficiente. Debemos aprender para lograr otra oportunidad de triunfar. Y tenemos que vivir y mantenernos independientes mientras aprendemos, ¿comprende? Eso es lo que ha de hacerse. Lo miré con fijeza, lleno de asombro, y profundamente conmovido por su resolución. Dios mío, exclamé, es usted todo un hombre. Acto seguido le estreché la mano. ¿Eh? Dijo él con ojos relucientes. Lo pensé bien, ¿eh? Prosiga usted. Pues bien, los que no quieran ser atrapados deben prepararse. Yo ya lo he hecho. Eso sí, no todos nosotros tenemos lo que se necesita para ser bestias salvajes, y eso es lo que debemos de ser. Por eso le estuve observando. Tuve mis dudas al verle tan delgado. Claro que no sabía que era usted ni que había estado sepultado. Todos estos, los que vivían en esas casas y todos los condenados dependientes de comercio que vivían por allá, no sirven. No tienen coraje, no sueñan ni ansían nada, y el que no tiene esas cosas no vale un ardite. Todos ellos solían salir corriendo para el trabajo. He visto centenares de ellos, con el desayuno en la mano, correr para tomar su tren por temor de llegar tarde al trabajo y perder el empleo. Se dedicaban a negocios que nunca quisieron entender. Volvían corriendo a sus casas por temor de no llegar a tiempo para la cena. Se quedaban en sus hogares después de comer por temor a la oscuridad de las calles, y dormían con sus esposas no porque las quisieran, sino porque ellas tenían un poco de dinero, que les brindaba algo de seguridad en sus miserables vidas. Vidas aseguradas por temor a la muerte y a los accidentes. Y los domingos, el miedo al más allá, como si el infierno quisiera conejos. Pues bien, los marcianos serán una bendición para ellos. Bonitas jaulas, bien aireadas, alimentos de primera, nada de preocupaciones. Después de una semana de andar corriendo por los campos sin nada que comer, irán por su propia voluntad para que los capturen. Al cabo de un tiempo estarán contentos y se preguntarán qué hacía la gente antes que los marcianos se hicieran cargo de las cosas. Y los borrachos y los holgazanes, ya me los imagino. Todos se volverán religiosos. Hay centenares de cosas que he visto y que solo en estos últimos días comencé a ver con claridad.
Muchos aceptarán las cosas como se presenten, y otros se afligirán porque algo anda mal y pensarán que es necesario hacer algo. Ahora bien, cuando las cosas se ponen de tal manera que muchas personas opinan que deberían hacer algo, los débiles de carácter y los que se debilitan con mucho pensar, siempre inventan una clase de religión de brazos cruzados, muy pía y superior, y se someten a la persecución y a la voluntad del Señor. Posiblemente lo haya visto usted. En esas jaulas resonarán los himnos y los salmos, y los menos simples contribuirán con un poco de, ¿cómo se llama? Erotismo. Hizo una pausa. Es muy posible que los marcianos tengan preferidos entre ellos, que les enseñen a hacer pruebas, quién sabe. Puede que se pongan sentimentales con algún muchachito que se crió entre ellos y deba ser sacrificado. Y es posible que enseñen a algunos a perseguirnos. No, exclamé, eso es imposible, ningún ser humano... ¿De qué sirven esas mentiras? Me interrumpió el artillero. Muchos hombres lo harán con gusto. ¿De qué vale fingir que no es así? Y yo sucumbí a su convicción. Si vienen a buscarme, Dios, si vienen a buscarme, cayó para meditar con el ceño fruncido. Me puse a pensar en lo que había dicho. No encontré argumentos para oponer a sus afirmaciones. En los días anteriores a la inversión, nadie habría puesto en duda mi superioridad intelectual en comparación con la suya. Yo, un conocido escritor de temas filosóficos, y él, un soldado común. Y sin embargo, él ya había delineado una situación que yo no alcanzaba a comprender del todo. ¿Qué hace usted? Pregunté al poco. ¿Qué planes tiene? Vaciló un momento antes de contestarme. Verá usted, dijo al fin. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que inventar una clase de vida en la que los hombres puedan medrar y multiplicarse y estén seguros de poder criar a sus hijos. Sí. Espere un momento y le aclararé lo que pienso que puede hacerse. Los mansos desaparecerán como las bestias mansas. En pocas generaciones serán gordos, estarán bien cuidados y servirán de alimento a los marcianos. El riesgo está en que los que sigamos sueltos nos volvamos salvajes y degeneremos para convertirnos en una especie de raza feroz. Verá usted, pienso vivir bajo tierra. He elegido las cloacas y los desagües. Claro que los que no los conocen creen que son algo terrible, pero debajo de Londres hay miles y miles de conductos, y en unos cuantos días de lluvia, estando la ciudad desocupada, quedarán perfectamente limpios. Los caños principales son lo bastante grandes y aireados para vivir. Además, están los sótanos, las bóvedas entre los bancos y las tiendas, y desde ellos se pueden abrir pasajes hasta los caños, y túneles de ferrocarril, y los del tren subterráneo. ¿Comprende? Formaremos una banda de hombres fuertes e inteligentes. No aceptaremos a cualquiera que quiera unírsenos, a los débiles los rechazaremos. ¿Cómo pensaba hacer conmigo? Bueno, por lo menos parlamentaré con usted, ¿no? No discutiremos el punto. Prosiga. Los que estén con nosotros deberán obedecer órdenes. También tendremos mujeres sanas y fuertes, madres y maestras. Nada de damas delicadas y estúpidas. No queremos débiles y tontos. La vida vuelve a ser vida verdadera y los inútiles y torpes deben desaparecer. Deberían estar dispuestos a morir. Al fin y al cabo, sería desleal que siguieran viviendo para contaminar la raza. Por otra parte, no podrían ser felices. Nos reuniremos en todos esos lugares. Nuestro distrito será Londres y hasta podremos mantener una guardia y andar al descubierto cuando se alejen los marcianos. Es posible que hasta podamos jugar al cricket. Así salvaremos la raza. ¿No es posible? Pero eso de salvar la raza no es nada. Como le dije, así seremos ratas solamente. Lo importante es que salvemos nuestros conocimientos y los aumentemos. En eso intervendrán los hombres como usted. Hay libros, modelos. Debemos hacer depósitos bien profundos y obtener todos los libros que podamos. Nada de novelas y estúpidas poesías, sino libros de ideas y de ciencia. Iremos al Museo Británico a recoger estos volúmenes. En especial, tendremos que conservar nuestra ciencia y aprender más. Debemos observar a los marcianos. Algunos de nosotros iremos como espías. Cuando esté todo en marcha, es posible que vaya yo mismo y me deje capturar.
y lo importante es que dejemos en paz a los marcianos. Ni siquiera robaremos. Si vemos que los molestamos en algo, no iremos. Hay que demostrarles que no pensamos hacerles daño. Sí, ya lo sé, pero son inteligentes y nos cazarán si tienen todo lo que quieren y nos consideran alimañas inofensivas. El artillero hizo una pausa y puso una mano sobre mi brazo. Al fin y al cabo, quizá no sea tanto lo que tengamos que aprender antes de... Imagínese esto. 4 o 5 de sus máquinas de guerra se apartan de pronto. Rayos calóricos a derecha e izquierda y ni un marciano que los maneje. Ni un marciano, sino hombres. Hombres que han aprendido a hacerlo. Quizás sea en mi tiempo. Qué agradable sería tener una de esas máquinas y su rayo calórico. Qué magnífico controlar eso. ¿Qué importaría que nos hicieran pedazos, al fin, si se pudiera liquidar a unos cuantos así? Entonces sí que abrirían los ojos esos marcianos. ¿No se lo imagina usted? ¿No los ve ya arrastrándose trabajosamente hacia sus otros aparatos? En todos ellos se encontrarían algo descompuesto, y mientras estuvieran arreglando los desperfectos, ¡paf! Llega el rayo calórico y el hombre vuelve a recobrar lo suyo. Durante un rato dominó por completo mi mente la audacia imaginativa del individuo y el tono de coraje y seguridad con que hablaba. Creí, sin ninguna vacilación, en su profecía del destino humano y en la posibilidad de llevar a cabo su asombroso plan. Y el lector que me considere susceptible y tonto debe contrastar su posición, pensar en el tema poniéndose en mi lugar e imaginarse a sí mismo como me hallaba yo en aquellos momentos acurrucado entre los matorrales y lleno de aprensión. De esta manera hablamos durante gran parte de la mañana y algo más tarde. Una vez que hubimos comprobado que no había marcianos en los alrededores, corrimos precipitadamente hacia la casa Putney Hill, donde mi nuevo compañero había instalado su cubil. Era el sótano de carbón, y cuando vi el trabajo que llevara a cabo en una semana, un túnel de solo 10 metros de largo con el que pensaba llegar hasta la cloaca principal de Putney Hill, tuve mi primera sospecha sobre el abismo que había entre sus sueños y su capacidad para llevarlos a cabo. Un pozo así podría yo haberlo cavado en un día, pero creí en él lo suficiente como para ayudarle a trabajar aquella mañana hasta pasado el mediodía. Teníamos una carretilla y arrojábamos a la cocina la tierra extraída. Nos refrescamos con una lata de sopa de tortuga y vino de la despensa vacía. En esa labor encontré el curioso alivio de la impresión que me embargaba al encontrarme en un mundo tan extraño. Mientras trabajábamos, reflexioné largamente sobre sus proyectos y al fin comenzaron a presentarse objeciones y dudas. Pero seguí cavando allí toda la mañana, pues me alegraba tener de nuevo algo definido que hacer. Al cabo de una hora comencé a pensar en la distancia que debíamos cavar antes de llegar a la cloaca y en la posibilidad que teníamos de no dar con ella. Mi objeción primera fue que tuviéramos que cavar un túnel tan largo cuando era posible entrar en la cloaca de inmediato por una de las tomas de la calle y excavar desde ella hacia la casa. También me pareció que mi amigo había elegido mal la casa y que requería un túnel demasiado largo. Y cuando empezaba a hacerme cargo de esos detalles, el artillero dejó la pala y me miró. «Estamos trabajando bien», dijo. «Dejémoslo por un rato. Creo que ya es hora de ir a explorar los alrededores desde el techo». Yo no era partidario de continuar, y tras ligera vacilación, él tomó de nuevo la pala. De pronto se me ocurrió una idea e interrumpí mi labor. Él me imitó de inmediato. «¿Por qué andaba caminando por el campo comunal en vez de estar aquí?», le pregunté. «Estaba tomando aire», repuso. «Ya volvía. Es menos peligroso de noche». «Pero, ¿y el trabajo?». «Uno no puede trabajar siempre», dijo. De inmediato lo vi tal cual era. Él titubeó un instante con la pala en la mano. «Ahora deberíamos hacer un reconocimiento desde arriba, pues si se acerca alguno de ellos podría oír el ruido y tomarnos por sorpresa», manifestó. Ya no me sentí dispuesto a objetar. Juntos fuimos al techo y nos paramos sobre una escalera para espiar desde la puerta de la azotea.
No se veía marciano alguno y nos aventuramos a salir. Desde el parapeto no podíamos ver casi nada de Putney debido a los matorrales, pero dominábamos el río, que era una masa de hierba roja, y las partes más bajas de Lambert completamente inundadas. La enredadera marciana subía por los árboles cercanos al viejo palacio, y las ramas muertas sobresalían por entre los rojos racimos. Resultaba extraño ver cuán por entero dependían del agua aquellas plantas para propagarse. A nuestro alrededor, ninguna de las dos había logrado medrar. Miramos hacia el norte, y al otro lado de Kensington vimos que se elevaban grandes nubes de humo denso. El artillero comenzó a hablarme de la clase de gente que aún quedaba en Londres. Una noche de la semana pasada, algunos locos pusieron en funcionamiento las catedrales eléctricas. Toda la calle de Regent y el Circus se iluminaron de repente, y allí se juntaron mujeres pintadas y hombres borrachos que estuvieron bailando y gritando hasta el amanecer. Me lo contó un hombre que estuvo allí, y parece que al llegar el día vieron una máquina guerrera parada cerca de Langham mirándolos. Dios sabe cuánto tiempo había estado allí. Bajó por el camino hacia ellos y se apoderó de cerca de 100, que estaban demasiado borrachos y asustados para huir. Grotesco vislumbre de una época que ninguna historia llegará a describir completamente. Después de esto, y en respuesta a mis preguntas, volvió a mencionar sus grandiosos planes. Enseguida se entusiasmó, y habló con tanta elocuencia de la posibilidad de capturar una máquina guerrera, que casi estuve a punto de volverle a creer. Pero ahora, que ya comenzaba a entender su carácter, comprendí por qué insistía en que no se hiciera nada precipitadamente. Y noté que ahora no era cuestión de que él fuera en persona quien capturase o hiciera frente a la máquina. Al cabo de un rato bajamos al sótano. Ninguno de los dos estaba dispuesto a continuar el trabajo, y cuando él sugirió que comiéramos, acepté de buen grado. Mi compañero se tornó de pronto muy generoso, y cuando hubimos comido se fue, y volvió poco después trayendo unos cigarros excelentes. Los encendimos, y su optimismo llegó al punto culminante. Sentíase inclinado a considerar mi llegada como algo extraordinario. «Hay champaña en el sótano», dijo. «Podremos cavar mejor si seguimos tomando este vino», repuse. «No, hoy soy yo el anfitrión. Tomaremos champaña. Dios santo, bastante grande es la tarea que nos espera. Descansemos y cobremos fuerzas mientras podamos. Mire las ampollas que tengo en las manos». Y continuando la idea de tomarnos un día de descanso, jugamos a las cartas después de la comida. Me enseñó a jugar Esure, y después de dividir a Londres entre ambos, quedándome yo con la parte del norte y él con la del sur, nos disputamos las distintas parroquias. Por grotesco y alocado que parezca esto al sobrio lector, es la pura verdad, y lo más extraordinario es que el juego me resultó en extremo interesante. Cuán extraña es la mente del hombre. Estando nuestra especie al borde de la muerte o de la peor de las degradaciones, sin perspectiva clara ante nosotros salvo la de una muerte espantosa, pudimos estar allí sentados, siguiendo los caprichos de los cartones pintados y jugando con gran entusiasmo. Después me enseñó a jugar al póker y le gané luego de 3 partidas de ajedrez. Al llegar la noche estábamos tan interesados que decidimos correr el riesgo de encender una lámpara. Cenamos al cabo de una serie interminable de partidas y el artillero terminó con la champaña. Continuamos fumando los cigarros. Él no era ya el enérgico regenerador de su especie que encontrara yo en la mañana. Seguía mostrándose optimista, mas era el suyo un optimismo más reflexivo y menos dinámico. Recuerdo que terminó con un brindis a mi salud, expresando en un discurso de poca variedad y muchos balbuceos. Tomé entonces un cigarro y subí para ver las luces de que me había hablado, las que según él brillaban con matices verdosos a lo largo de las colinas de Highgate. Al principio miré hacia el valle de Londres con cierta sorpresa. Las colinas del norte estaban envueltas en la mayor oscuridad. Los fuegos próximos a Kensington relucían con reflejos rojizos, y de cuando en cuando se elevaba una llamarada de color naranja que terminaba por perderse en el azul oscuro del cielo. Todo el resto de Londres estaba en tinieblas. Luego, algo más cerca, percibí una luz extraña, un resplandor fosforescente de color violeta pálido, que titilaba ante los impulsos de la brisa. Por un momento no pude identificarlo,
y después comprendí que debía ser la hierba roja la que lo causaba. Al darme cuenta de esto, despertóse en mí de nuevo el sentido de la proporción. Miré entonces hacia Marte, que brillaba en occidente, y me volví luego para contemplar largamente las tinieblas donde se hallaban Hampstead y Highgate. Durante mucho tiempo estuve sobre la azotea pensando en los grotescos cambios que viera ese día. Recordé mis estados mentales, desde la plegaria de la medianoche hasta las estúpidas partidas de naipes. Experimenté entonces una repugnancia súbita y recuerdo que arrojé el cigarro con cierto simbolismo derrochador. Comprendí enseguida la exageración de mi locura. Era un traidor para mi esposa y para mi raza. Me sentí lleno de remordimientos. Tomé entonces la resolución de dejar al extraño e indisciplinado soñador de grandes cosas a solas con su bebida y alimentos y entrar en Londres. Me pareció que allí tendría más posibilidades de enterarme de lo que hacían los marcianos y mis semejantes. Todavía me hallaba en la azotea cuando se elevó la luna en el cielo.